Hola amigos, en este video les mostraremos una especie de trauma life acerca del porfiriato y de la vida de algunos personajes que participaron en este. Bueno, antes de que empecemos de lleno a saber qué es el porfiriato, me gustaría presentarles a un personaje que estuvo bastante involucrado, que es Benito Juárez. Veámoslo. 1. Hola, soy Benito Juárez. Nací el 21 de marzo de 1806. En el estado de Oaxaca. Fui una persona de bajos recursos y tuve la oportunidad de entrar a un seminario y aprender la lengua española. Gracias a esto, pude continuar con mis estudios y entré a la profesión de abogado. En mi vida laboral ejercí pequeños trabajos y posteriormente fui subiendo de rango hasta que llegó la famosísima Guerra de Reforma. Al finalizar, promulgué unas leyes el cual separa la Iglesia del Estado, perdiendo su poder. Cuando llegaron los franceses, mandé a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, por lo cual fui conocido como uno de los mejores presidentes de México en ese entonces. Por desgracia, morí por una angina del pecho en el año de 1872, causándome una asfixia y la muerte. Está bien, ya que vimos quién fue Benito Juárez, podemos empezar a ver qué es el porfiriato, iniciando con la primera etapa. La primera etapa del porfiriato. La primera etapa del porfiriato se caracterizó por el auge de las compañías enajenadoras de terrenos comunes, la modificación de la Constitución de 1857, que dio paso a las reelecciones y a la aprobación de la ley que otorgaba la gran explotación minera a las capitales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Limantour, tras la crisis de 1892, abrió el país a la investigación extranjera y promovió la creación de nuevas industrias. La corrupción. El fraude electoral. Y la represión fueron, entre la propuesta de la administración de Díaz, las tres tensiones sociales nacidas del contraste entre una oligarquía poderosa que controlaba los resortes económicos y políticos frente a 12 millones de personas ligadas a la tierra. La crisis de 1907 y las luchas en el seno del gobierno favorecieron el inicio de la Revolución Mexicana dirigida por Madero. A partir de 1893 se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional y se alcanzó gran confianza en el exterior. Se organizó el sistema bancario, que se invalidó durante la década de 1940 en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. En este periodo se continuó el esfuerzo iniciado con Manuel González por supervisar la educación en todos los niveles. Hombres de la talla de Joaquín Branda, Ezequiel Chávez, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra Méndez le dieron lustre a este proceso, que incluye desde los jardines de niños hasta la educación superior, pasando por la formación de maestros. Aunque Porfirio Díaz reiteraba que ya el país se encontraba listo para la democracia, realmente nunca quiso dejar el poder, y en 1910, a la edad de 80 años, presentó su candidatura para una nueva reelección, la cual fue rechazada por el público obrero. Ante estos hechos, Francisco I. Madero convocó a la rebelión, la cual surgió el 20 de noviembre de ese año, y terminó con la entrada triunfal a la ciudad, derrotando al dictador. Excelente, ya vimos la primera etapa. Continuemos encontrándonos con Manuel González, que, aunque no es conocido por muchos, es de gran relevancia. Manuel González Flores nació en la heroica Matamoros, Tamaulipas, el 17 de junio de 1833. Fue un militar y político mexicano. Durante la intervención francesa, Manuel ofrece sus servicios a Benito Juárez, alejándose del bando de los conservadores e integrándose en el ejército liberal. En el ejército de Oriente se pone bajo las órdenes de su compadre, el general Porfirio Díaz, con quien comienza una estrecha amistad que perdurará hasta su muerte. Durante la revolución de Tuxtepec, al mando del ejército expedicionario de Oriente,
González llegó oportunamente a reforzar al ejército de Porfirio Díaz, a punto de ser derrotado por las fuerzas de Sebastián Lerdo de Tejada, quien quería reelegirse. El 16 de noviembre de 1876, en la batalla de Tecuac-Tlaxcala, el triunfo fue para los porfiristas. González recibió una herida de bala en el brazo derecho, que ocasionó que le fuera amputado. Fue ministro de Guerra y Marina, hasta que pidió permiso para dedicarse a actividades políticas e iniciar su campaña presidencial. Manuel González contaba con toda la confianza del general Díaz, cuando fue elegido presidente de la República, para el periodo de 1880 a 1884, dándole a don Porfirio la Secretaría de Fomento y posteriormente la gubernatura de Oaxaca. Durante su gobierno, Manuel González reanudó relaciones diplomáticas con el Reino Unido y Francia, impulsó la creación del ferrocarril central mexicano, terminó su línea troncal de la Ciudad de México al Paso Norte, dio concesiones para la creación de la primera red de telégrafos en el país y se puso en servicio el de México a Morelia y el de México a Celaya. La comunicación submarina entre Veracruz, Tampico, Brownsville permitió la comunicación de México con todo el mundo. Perfecto. Una vez visto a Manuel González, podemos continuar viendo nuestra segunda etapa del porfiriato. Pongan mucha atención, compañeros. En este segundo periodo, Porfirio Díaz reformó la Constitución para prohibir la reelección inmediata. Utilizó contra gavilleros y ladrones la ya famosa Ley Fuga. Y a sus enemigos políticos les aplicó el sistema de mátalos en caliente. Logró el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos y reanudó relaciones oficiales con Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra. Por otro lado, estableció un sistema centralista con apariencia de federal. Esta era fue un largo periodo de política en el que toda una generación de mexicanos pudo crecer dentro de un ambiente de paz y de anhelo gracias al progreso material del país, pero eso sí, bajo la influencia de ideas individualistas y liberales, alejadas de la justicia social. La filosofía en que se basó el porfiriato fue el positivismo, que predicaba el orden y la paz, pilares del gobierno porfirista. A pesar de contar con detractores, principalmente en la izquierda política, se inició en momentos difíciles, no solo desde el punto de vista económico, sino que también en el aspecto político. Para afrontar lo anterior, se suspendió el pago de la deuda interna y se reconoció la deuda inglesa, al mismo tiempo que se establecía una política de conciliación con destacados miembros de diferentes grupos sociales, al igual que con los altos jerarcas eclesiásticos. Ya vimos la segunda etapa de porfiriato. Hemos estado hablando mucho de Porfirio Díaz, pero ¿quién es él? Veámoslo. Muy buenas a todos, les habla su presidente. ¿Qué digo presidente? Su gobernante. No, gobernante no. Su amo y señor don Porfirio Díaz. Es así, amigo, les estoy hablando yo para darles un poco de datos sobre mí. Nací en Oaxaca en 1930. Fui huérfano de padre desde los 3 años. Ah, por cierto, mi nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Se los digo como dato general por si ustedes no lo sabían. Ingresé al seminario de Oaxaca para continuar una carrera eclesiástica, es decir, dentro de la religión. Pero sentí que eso no era lo mío. Por eso comencé a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes. Poco después me gradué. Ingresé al ejército donde me destaqué de una manera muy prodigiosa. Exacto, era un genio. Participé en la Guerra de Reforma, conflicto civil entre liberales y conservadores, donde por supuesto apoyé la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez. Finalizada la contienda, fui ascendido a diputado. Apenas un año más tarde, tomé de nuevo armas contra la invasión francesa y la coronación de Maximiliano I como emperador de México. Fui jefe de la brigada de Cutzingo en abril de 1862 y en ese mismo año participé en la batalla del 5 de mayo al lado de mi compa Zaragoza. Bueno, una vez visto quién fue Porfirio Díaz, podemos avanzar con nuestra última etapa de porfiriato. Veámosla.
Como bien sabemos, el porfiriato fue un periodo de la historia de México, durante el cual el poder de México estuvo bajo el control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz durante 34 años. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, el país cayó en una crisis política, social y económica, y esto se dio por la terrible distribución de riquezas en el país, lo cual causó inconformidad. Por otra parte, los opositores al régimen eran encerrados en sucias cárceles, en donde las posibilidades de sobrevivir eran mínimas o nulas. El Partido Liberal profundizó la crisis del país, exponiendo las acciones de Porfirio Díaz al pueblo mexicano. Este mismo partido manifestó a la nación e incitaba al pueblo mexicano a relevarse contra el gobierno. Porfirio Díaz, sin embargo, avalaba la existencia de latifundios, los cuales eran trabajados por la servidumbre agraria esclavizada. Los pocos centavos que los jornaleros recibían eran pagados en las tiendas de raya, lo cual significaba grandes pérdidas para el campo mexicano y para la economía de todo el país. Muchas gracias por el video. En la voz de Porfirio Díaz nos encontramos a Loran Carlos Niño Garay, que también nos ha ayudado con la cámara. En la voz de Manuel González tenemos a Fernando Adrián Tapia Jiménez. En la de Benito Juárez nos encontramos a Ayer Alejandro Hernández Alfaro. En la voz de las etapas nos encontramos a Carlos Yacet Santos, aclarándonos la primera, que de igual manera ha sido camarógrafo. A Luis Fernando Ruiz Pita, aclarándonos la segunda, que también ha sido camarógrafo. Y a Alan Eduardo González Alvarado, haciendo la tercera etapa. Y por último, su servidor Francisco Manuel Guerrero Rosario, que ha apoyado haciendo esta voz, los dibujos y la edición del video. Muchas gracias.